Capítulo 6. Último capítulo de la unidad. Los sistemas económicos. Va a haber diferentes sistemas económicos en el mundo. Vamos a estudiar 3 que todavía existen hoy en día. Van a ir cambiando los sistemas económicos a lo largo de la historia. ¿Qué es un sistema económico? Lo hemos dicho. ¿Repetimos? Bien, repetimos. El sistema económico es el modo en que se producen los bienes y servicios y el modo en que se distribuyen esos bienes y servicios entre sus habitantes. Distribuimos y producimos de una manera o de otra y así estamos hablando de un sistema económico o de otro. Los 3 que vamos a ver son subsistencia, comunismo y capitalismo. El sistema de subsistencia lo conocéis, o por lo menos sabréis deducirlo. Las personas producen lo que necesitan para vivir, producen sus alimentos, producen su ropa, construyen sus casas. Veis que tienen unas herramientas para producir muy básicas, todavía utilizan animales de tiro, azadas, vemos ahí que no hay tractores, no hay mecanización del campo, el rendimiento, o sea, la productividad de lo que obtienen es muy bajo. Lo que les sobra lo suelen vender en mercados locales o lo intercambian por otras cosas que necesitan. Evidentemente estamos hablando de una sociedad bastante igualitaria, con escasez. En ocasiones, otras veces tienen lo suficiente para vivir, no necesitan más. No es una sociedad consumista como la que conocemos o en la que vivimos nosotros en este momento. No hay unas diferencias muy grandes entre ricos y pobres y tradicionalmente se ha llamado una sociedad subdesarrollada, pero ¿realmente pensáis que son sociedades subdesarrolladas? Hay sistemas de subsistencia donde la gente lo pasa mal porque hay mucha carestía, pero hay sistemas de subsistencia donde la gente tiene para vivir. Una sociedad donde la gente tiene para vivir, no tiene problemas de abastecimiento y no hay diferencias entre ricos y pobres, yo a eso no lo llamaría subdesarrollo. Entonces hay, por lo menos, que matizar lo que es el desarrollo o el subdesarrollo. Una sociedad donde la riqueza está por todas partes, como la nuestra, pero donde las diferencias entre ricos y pobres son inmensas y donde hay gente que se está muriendo de hambre o está viviendo en los cajeros automáticos y debajo de los puentes, ¿y a eso lo llamáis desarrollo? Pues también tendríamos que matizar, ¿no? Bien. Eso es un sistema de subsistencia. Un sistema comunista, todavía existe el comunismo, se dio sobre todo en el siglo XX. Hoy en día los sistemas comunistas están girando hacia el capitalismo. China es un sistema comunista, Corea del Norte, Cuba, o por lo menos donde todavía queda algo de comunismo, porque en todos ellos se está introduciendo ya el capitalismo. Claramente en China, pero en Cuba y en Corea del Norte también. ¿Qué significa esto de comunista? Es que todo pertenece, en principio, todo pertenece al Estado. Y como tú eres parte del Estado, todo pertenece a todos. Hay una planificación central. Es el Estado quien dirige la economía, es el Estado quien pone las fábricas, es el Estado quien hace los campos. La producción pertenece al Estado. El Estado es el propietario de todo, de todas las empresas, es quien fija los precios, es el que reparte lo que se produce y los beneficios, es el que te dice lo que tienes que producir, cuánto, cómo, cuáles son las toneladas que tienes que entregar al cabo del año. Es un sistema colectivista. La colectividad prima por encima del individuo y sobre todo es el Estado el que prima por encima del individuo. No hay propiedad privada, porque todo pertenece a todos y es una sociedad o fueron sociedades bastante igualitarias en algún momento determinado y algunas de ellas con un nivel de vida muy alto, con un desarrollo económico y también material, incluso cultural muy alto. Todas ellas fueron sistemas también dictatoriales, tanto la antigua Unión Soviética como China, como Cuba, como Corea del Norte eran o son sistemas comunistas donde no existe la democracia, donde había un dictador o sigue habiendo unos dictadores que eran los que dirigían ese Estado comunista. Y por último, el capitalismo. Un sistema capitalista, vemos ahí la imagen, donde es muy representativa la imagen de las peceras, ¿veis? La mayor parte de la riqueza del mundo pertenece a unos pocos. El pez pequeño está en la pecera grande. El pez grande, que necesitaría más, está en la pecera pequeña. Ya sabéis que
La mayor parte de la riqueza está en unas pocas manos. Hay una serie de multimillonarios, personas y empresas que controlan casi todo el dinero que hay en este mundo. Eso es un problema de distribución, porque al fin y al cabo no, hay mucha gente que se está muriendo de hambre, de sed, de hambre o de enfermedades que en muchos países y en muchos lugares son curables. No te mueres de ello. El capitalismo, esto es más complicado porque está basado en el libre mercado. Eso significa que tú tienes la libertad de hacer el tipo de actividad económica que quieras, siempre respetando las leyes que hay dentro de un país. Tú no puedes abrir una empresa si no respetas la legislación laboral y empresarial que hay en España, por ejemplo. Pero si respetas esa legislación, tú puedes abrir cualquier tipo de empresa para obtener un rendimiento económico. El capitalismo está basado en la propiedad privada. Todo pertenece a algo o a alguien. Todo pertenece a las personas o todo pertenece a las empresas. No es un sistema comunista donde todo era de todos y pertenecía por encima de todos al Estado. No, aquí todo tiene propietario o propietaria. Es más, todo tiene un precio. Ya sabemos que hasta la vida de las personas tiene un precio. Puedes matar a alguien por un precio determinado o puedes vender a alguien por un precio determinado. La propiedad privada prima o está por encima de casi todo en una sociedad capitalista. Y para algunos, no para todos, pero para algunos el objetivo es aumentar la riqueza personal, o sea, aumentar la propiedad privada que tiene cada uno o cada empresa, buscando el máximo beneficio, porque al final las empresas capitalistas, sobre todo las grandes empresas capitalistas, ya no estoy hablando, a ver, estamos generalizando, generalizando sobre un sistema que es muy complicado y donde hay varios modelos de capitalismo, aunque se está imponiendo uno desde hace unos 30 años, pero hay varios modelos de capitalismo. Entonces, sobre todo son las grandes empresas las que cumplen todos estos requisitos. Una pequeña empresa, una empresa de pueblo, una pequeña tienda de ciudad, busca el beneficio, sí, pero sobre todo busca un beneficio pues para poder sobrevivir y si puede vivir bien, mejor. No. Pero estamos hablando de las grandes empresas, grandes multinacionales, donde lo que les interesa sobre todo es enriquecerse por encima de todo. Ese es el ideal de este sistema capitalista. Los intereses, las ideas morales, los valores éticos, muchas veces están al margen. En algunos países o algunas empresas las cumplen, pero muchas otras no. Les da absolutamente igual si se tienen que llevar por delante a alguien. Está basado también el sistema capitalista en la ley de la libre competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú compites con otras personas, con otras empresas. Compites con otras empresas. Como tienes que competir con otras empresas, tu producto tiene que ser mejor que el de la otra empresa. O sea, tienes que desarrollar e innovar en tu producto y además lo tienes que bajar de precio. Porque si lo pones muy alto, la gente va a comprar el producto de la otra empresa. O sea que varias empresas compitiendo sobre un mismo producto o un mismo sector hará que el producto sea mejor y que el precio del producto baje. Esa es la idea, pero luego sabemos que en la práctica no ocurre así. ¿Por qué? Porque existen los monopolios, los oligopolios. O sea, las empresas importantes se juntan entre ellas y acuerdan fijar unos precios. Así que ya se rompe la libre competencia. El precio está fijado con anterioridad. A veces el Estado castiga, pone multas a, eso lo sabemos, las empresas petrolíferas, las que tienen las gasolineras, porque han acordado poner el mismo precio a la gasolina. ¿Veis que la gasolina baja mucho de precio en todas las estaciones? No, pues siempre es parecido. ¿Por qué? Pues porque hay acuerdos entre ellas. Eso va contra la libre competencia. Pues eso lo podemos ver en muchos sectores. Al final, los precios se mantienen estables y generalmente van a beneficiar a las empresas y no tanto a los consumidores. Si benefician a los consumidores es porque luego habrá unos efectos secundarios que ya conocemos: explotación laboral, contaminación de medio ambiente, deslocalización, irse a otros países, llevarse la empresa, porque allí se produce más barato y se explota más a los trabajadores. Entonces ahí sí que podemos comprar barato, pero porque hay unos efectos secundarios dramáticos con todo esto de la globalización. Bien.
El sistema capitalista lo que va a crear son sociedades desiguales y desequilibradas, ricos y pobres. En un momento determinado hubo clase media, pero esta clase media está desapareciendo y desde hace unos años la riqueza se está polarizando. Polarizando significa está yendo hacia un lado y está desapareciendo la clase media y está aumentando la clase empobrecida o los llamados pobres. Con lo que esto va a crear grandes desequilibrios en la sociedad. Gente en el paro, violencia social, violencia real en las ciudades, descenso de la esperanza de vida, marginalidad, menos estudios entre la gente, más analfabetismo, incultura, más brutalidad. Bueno, son consecuencias del empeoramiento económico de las sociedades. Y no os olvidéis que todo este sistema capitalista está dentro de este mundo globalizado del que ya hemos hablado en temas anteriores, donde son las grandes empresas multinacionales las que controlan el juego económico. Y no solo eso, sino que además de controlar el juego económico, controlan también las principales instituciones que dirigen la economía mundial. Controlan el Banco Mundial, controlan el Fondo Monetario Internacional, controlan los bancos nacionales. Hay además el llamado las puertas giratorias, ¿no? Eso significa que diferentes personas que han tenido puestos de responsabilidad en gobiernos importantes, da igual del partido político que sean, pasan a trabajar al sector privado, se llevan con ellos sus secretos de Estado, por así decirlo, luego vuelven a trabajar al sector público, con lo que hay una confusión entre sector privado y sector público importante, sobre todo y problemática a la hora de abordar lo que sería un sistema capitalista más justo del que tenemos actualmente. Es complicado lo del capitalismo, pero bueno, es algo que vamos a estar viendo durante lo que nos queda de curso, porque cuando hablemos de primario, secundario y terciario, también hablaremos del sistema capitalista. Hay muchísimas ilustraciones y chistes. Darle al pause otra vez. ¿Os ha gustado? Soy libre, puedo elegir el banco que me exprima, la cadena de televisión que me embrutezca, la petrolera que me esquilme, la comida que me envenene, la red de telefonía que me time, el informador que me desinforme y la opción política que me desilusione. Insisto, soy libre, ¿no? Claro, ¿en qué queda la libertad en esta sociedad, en este sistema económico, donde el control social es tan grande y donde las iniciativas para convertirnos no en personas, sino en seres consumidores son tan fuertes? Esta es una viñeta de Forges, que se murió hace poco. Es uno de los grandes ilustradores y cómicos que ha habido en España en los últimos años. Bien, con esto nos despedimos y si tenéis cualquier duda, mientras estáis viendo los vídeos, dais al pause, apuntáis la duda y luego me la comentáis en clase. Un saludo.